En este domingo leemos el Evangelio según San Juan en el capítulo 9, versículos 1 a 41. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Y respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿cómo es que se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: pero ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse por sí mismo. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? También vosotros queréis haceros discípulos suyos. Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: empecatado naciste tú de pies a cabeza, y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó:
¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ¿lo estás viendo? El que te está hablando, ese es. Y él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió, para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Los fariseos con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la curación del ciego de nacimiento ocupa todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y podríamos seguir paso a paso las etapas de este relato. Primero tenemos la descripción del milagro. En Juan se habla más bien de signos. Primero la realización del signo. Jesús que unge con saliva y barro los ojos del ciego y lo manda a la piscina de Siloé, y este hombre de repente queda sanado. Pero luego, la parte más extensa de nuestro relato es una larga controversia. Una controversia que pone en el centro al hombre que ya ha recuperado la vista y que es sometido a sucesivos interrogatorios. Tenemos 4 interrogatorios. Primero lo interrogan los fariseos. Luego, los interrogados son sus papás, pero acerca de la verdad de que este hombre fuera realmente ciego. Y luego tenemos 2 interrogatorios complementarios, uno por parte de los fariseos y por último, el mismo Jesús que interroga al ciego ya curado. La conclusión de nuestro relato extiende este encuentro final entre Jesús y el ciego ya curado con una declaración puesta en boca de Jesús sobre los motivos de su venida. Jesús dice que Él vino para que todos los seres humanos tengamos la vista, pero también la otra cara de la moneda, para someter a juicio a quienes dicen que ya ven. Si yo pudiera sintetizar este evangelio solo con 2 palabras, yo diría que esas 2 palabras son revelación y juicio. Y ahí están las 2 caras de la moneda de luz y tiniebla, de gracia y pecado, de ceguera y visión. Revelación y juicio. 2 palabras que, en mi opinión, recogen los 2 motivos principales, los 2 hilos de oro que se entrelazan en este precioso relato. En cuanto a lo primero, revelación, el Evangelio de Juan enseña que la revelación principal es la obra principal de Jesús. Esto es muy característico de este cuarto Evangelio. ¿A qué vino Jesús al mundo? A una revelación. Por eso es que Jesús se define a sí mismo con el símbolo de la luz. Luz tiene que ver con revelación, con conocimiento, con descubrimiento de una realidad. Si la luz brilla de verdad, no puede más que revelar la verdad, la realidad, mostrarla a quien antes no la podía ver, como le ocurre al ciego de nacimiento, o a quien aún viéndola, teniendo un gran reflector frente a sus ojos, él finalmente no la recibe. Es el caso de los fariseos. Pero precisamente aquí está el asunto. Aunque no se trata de la visión física, se trata de descubrir a Jesús, de recibir la luz que proviene de su revelación,
y llegar a la fe en Cristo. La revelación de Jesús es que el Padre envió a su Hijo al mundo para darle luz al mundo. Pero la revelación, la luz, comporta inevitablemente un juicio. Aquello que está escondido continúa oculto en cuanto no se ve la luz, pero cuando la luz resplandece, todo se vuelve claro y visible. Así son desvelados los corazones de todos los hombres, entre ellos aquel grupito de fariseos, quienes con su reacción negativa ante Jesús dejan ver todo el pecado que llevan por dentro. Podemos notar entonces en este juego entre luz y tinieblas, entre revelación y juicio, que le da dinámica a nuestro relato del ciego de nacimiento, podemos notar entonces ahora dos cosas. Uno, cómo sobre un horizonte de oscuridad se va a revelar la luz, y finalmente cómo Jesús entiende esto. Dejémonos llevar por el relato mismo. Un horizonte de oscuridad aparece aquí pintado a partir de la realidad del pecado. Podemos notar cómo el tema del pecado ocupa gran parte de nuestro relato. Observemos sobre todo el principio y el final. Al principio, el tema del pecado aparece en el diálogo entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus papás? Y la respuesta de Jesús es desconcertante. Se hace notar que el pecado no está siempre allí donde uno cree que está. Sería fácil pensar, como de hecho lo hacen los discípulos, que la enfermedad y todos los males que le ocurren a una persona son la consecuencia de un pecado. No faltará en estos días de coronavirus gente que llega a decir: esto es la consecuencia de un pecado. Bueno, así decían los discípulos, esa era su mentalidad, pero Jesús la corrige. Es una conclusión a la que no se puede llegar así a la ligera. En el caso del ciego de nacimiento, los discípulos van a ser llevados más allá por parte de Jesús. Ellos piensan que a lo mejor este hombre cometió un pecado y Dios lo está castigando. Y que incluso la pregunta, ¿fue él el que lo cometió o fueron sus papás? Es decir, ¿el Dios lo está castigando a él o esto es un pecado, como se dice, intergeneracional? Pero Jesús, vámonos ahora al final del relato, versículo 41. Jesús muestra que no es así. El pecado se anida precisamente allí donde es difícil arrancarlo. El pecado no es tonto. Él se mete allí donde no lo van a sacar fácil. Trabaja generalmente lejos de cualquier visibilidad. Excava un espacio precisamente en quien se cree inmune. Por eso dice en el versículo 41, si fueran ciegos no tendrían ningún pecado. Pero como ustedes dicen, vemos, el pecado que ustedes tienen permanece, persiste. Al principio y al final está el tema del pecado, en la mitad también, cuando dicen al ciego de nacimiento: mira, sabemos que ese hombre es pecador, con lo cual descartan, desautorizan completamente a Jesús. Pero curiosamente la trama principal de este relato no es la del pecado, sino la de la luz, la de la gloria de Dios. Jesús dice: oigan, no pecó él ni tampoco sus papás, es para que ustedes conozcan la obra de Dios. Y esta obra de Dios es hacer brillar la luz en las tinieblas. ¿Cómo brilla esta obra de Dios? Brilla en la identidad de Jesús, que poco a poco se va descubriendo, revelando, o en términos de este pasaje, viendo.
Mejor dicho, el verdadero eje del relato del ciego de nacimiento es el descubrimiento de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Esto es ver, descubrir quién es Jesús y creer en él. La fe es visión. Es lo mismo que le ocurre a la samaritana. Lo leímos hace una semana, hace 8 días. Domingo, lo leímos. El camino de la samaritana no es si ella tiene maridos o si necesita otro pocillo de agua, no. El tema es el descubrimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo ocurre con el ciego de nacimiento? Una vez que adquiere la vista, poco a poco, progresivamente, él crece en la comprensión de la realidad y de quién le ha desvelado esta realidad. Al principio el ciego piensa que Jesús es un hombre, lo llama así. ¿Quién es él? Pues un hombre del cual no sabe nada. Pero más adelante lo reconoce como un profeta y luego como un enviado de Dios. Y finalmente, delante del mismo Jesús que viene a su encuentro, él se postra y lo reconoce como Hijo del Hombre y sobre todo como Señor. Creo, Señor. Señor, Kyrios se dice en griego. ¿En qué consiste la revelación? La revelación que trae Jesús es su mismo misterio. Para la gente se trata de descubrir progresivamente quién es Jesús. Este misterio de Jesús es el de su filiación divina. La luz que vino al mundo, la luz que ha venido al mundo es el Hijo de Dios, enviado al mundo por el Padre, para que el mundo sea salvado por medio de Jesús. Y en definitiva, ¿qué es la luz de la revelación? Es el descubrimiento de la comunión entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, una revelación destinada a hacernos entrar por nuestra parte en esta misma comunión, en esta misma relación entre el Padre y el Hijo. No se trata simplemente de saber, se trata de vivir, descubrir esta filiación de Jesús con el Padre y de yo llegar a ser parte de ella. Pero con los fariseos ocurre lo contrario de lo que le pasa al ciego de nacimiento. Ellos viven un proceso paralelo, a la inversa, y mientras el ciego crece en la fe, los fariseos, por el contrario, que creían ver, resultan ciegos, con lo cual se provoca el juicio de Jesús sobre ellos. Ustedes que creen ver, caballeros, en realidad no ven nada, nada. Y lo podemos ver en el relato. Al principio los fariseos dicen que Jesús de ninguna manera puede provenir de Dios, que es un pecador, e incluso niegan sus milagros. No están en capacidad ni siquiera de captar de dónde proviene de Jesús, y mucho menos cuál es el origen de su autoridad. Mientras que el ciego de nacimiento logra darle un nombre a las personas que encuentra y que después es capaz de conocer en profundidad hasta decir que Jesús es el Señor, los fariseos, en cambio, están demasiado presos en su apologética y en su pecado, poniéndolo todo en discusión. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el Evangelio de este cuarto domingo de Cuaresma. El domingo que llamamos Letare, domingo de alegría, porque ya sentimos la cercanía de la Pascua. Y este Evangelio de hoy nos habla de uno de los signos más importantes de la Pascua, la luz. Una luz que nos acompañará de forma simbólica en un cirio pascual que será encendido en la noche de la Santa Vigilia Pascual. El domingo pasado, el símbolo del agua, con el relato de la samaritana, se volvió protagonista. En este domingo de la alegría, es el de la luz. Y este pasaje de hoy es un punto firme en el camino de la Cuaresma.
la afirmación del ciego de nacimiento. En el momento más alto de su descubrimiento de quién es Jesús, está en la confesión de fe: creo, Señor. Y como bien sabemos, este acto de fe, que es la luz que ya está brillando en el ciego curado, constituye hoy el rito bautismal, el núcleo, el culmen del rito bautismal, cuando nosotros decimos: creo, Señor. En la noche de la vigilia pascual, juntos renovaremos esta fe. Renovaremos nuestras promesas bautismales, que tienen que ver con lo que hoy en este relato se nos describe: un paso de la ceguera a la luz, del pecado a la comunión con Dios Padre, por medio de Jesús, apropiándonos de esta filiación. Y lo hacemos con el yo creo. Ya desde los comienzos de la Iglesia, lo que llamamos padres de la Iglesia, la patrística, se fijaron mucho en esto. Un padre de la Iglesia como Tertuliano, por ejemplo, dice que lo que ocurre en este relato del ciego de nacimiento es una imagen de la manera como un cristiano renace en el bautismo. Dice Tertuliano: la presente obra quiere tratar sobre nuestro sacramento del agua, que lava los pecados de nuestra ceguera original y nos libera para la vida eterna. Y si esto es así, mis queridos hermanos, hoy con mayor razón deberíamos sentir la fuerza de la oración que el sacerdote dice al comienzo de la celebración antes de las lecturas, la oración que llamamos colecta, donde le decimos al Señor: Padre, por medio de tu Hijo, obras admirablemente nuestra redención. Concede al pueblo cristiano apurarse con fe viva y compromiso generoso hacia la Pascua que ya se aproxima. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy domingo vamos a leer de nuevo, cada uno por nuestra cuenta, con estas claves de lectura, el relato del ciego de nacimiento. Una historia de fe. Una historia que nos habla de lo que nosotros experimentamos en la Pascua con Cristo Jesús. Bueno, hermanos, que el Señor nos regale hoy en familia un hermoso domingo con la luz que solo Él nos sabe dar. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.